Cordial saludo. Cuando hablamos de delitos sexuales contra menores de edad, ese tipo de fenómenos supone una serie de retos en términos probatorios. Una de las grandes dificultades es encontrar elementos que permitan de entrada plantear una situación inequívoca de acusación frente a una persona. La naturaleza del delito sexual y sus diversas modalidades generan dificultades para obtener precisamente esas pruebas que, en términos de certeza, permitan dar cuenta de la existencia de un evento. Es común que, además de la práctica de pruebas de tipo sexológico y las entrevistas forenses, así como la toma de testimonios a terceros, la Fiscalía acuda a la evaluación pericial en medicina legal para determinar si esa presunta víctima presenta signos que puedan dar cuenta de la existencia de un abuso. Hay que tener en cuenta que sobre esta prueba se ciernen, tienen serias expectativas, en la medida en que se busca que con la determinación de una condición de salud mental se pueda probar la existencia de un evento. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de los signos que tenemos en materia de salud mental, primero, son diversos. Dos, son multicausales, es decir, no tenemos una lógica unifactorial que nos permita establecer que en efecto un fenómeno en particular ha generado un signo en concreto. Sin embargo, eso no quiere decir que la psicología forense no pueda aportar para ese tipo de evaluaciones. Por ello resulta tan importante que el perito, cuando tiene dicha labor, se permita no solamente evaluar la condición actual de un sujeto, sino que haga una exploración amplia que permita determinar factores o inclusive condiciones preexistentes. Cuando hago referencia a factores, otros fenómenos de carácter estresante, traumático y demás que puedan generar la aparición de síntomas concretos. Asimismo, evaluar la preexistencia de condiciones de salud mental, porque precisamente uno de los grandes errores que se cometen en este tipo de evaluaciones es asumir que la condición actual resulta ser la consecuencia en concreto que deviene de ese hecho que se investiga, desconociendo así toda una serie de antecedentes a nivel social, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel personal, que podrían explicar el por qué un sujeto tiene una condición de salud mental específica. Ahora, también hay que tener en cuenta que en muchos casos esas condiciones preexistentes pueden de una u otra manera verse acentuadas o exacerbadas por el fenómeno traumático que sufre un menor cuando es víctima de abuso sexual. De allí que también es importante entonces hacer todo un ejercicio de orden patocrónico que permita conocer el historial de la enfermedad y, en ese orden de ideas, determinar cómo ciertos fenómenos en particular podrían constituirse en factores de riesgo para agravar la condición de este sujeto, de este menor, ¿sí? Y asimismo qué otros factores podrían inclusive influir para que los signos que se esperan encontrar después de un abuso no se lleguen a desarrollar. También es factible precisar, ¿sí?, que no toda víctima de un hecho traumático o un hecho estresante va a generar una serie de síntomas, pero allí es donde está entonces la importancia de la labor del psicólogo forense. En tanto, le debe permitir a la administración de justicia comprender por qué esos síntomas no se han desarrollado en ese sujeto. Por otro lado, si nos derivamos a las guías que utiliza medicina legal para dicha evaluación, es importante tener en cuenta que en su momento se habla del uso de las pruebas, sean estas subjetivas o proyectivas. Es importante tener en cuenta que para el uso de las pruebas es importante
Utilizar herramientas que nos permitan evaluar el nivel de distorsión o el nivel de deseabilidad o sinceridad que pueden presentar las personas. Generalmente, estas escalas están articuladas a pruebas de carácter multiaxial o de carácter clínico. Esos instrumentos entonces nos permiten determinar a los psicólogos hasta dónde un sujeto intenta mostrar una imagen, sea favorable o sana, o bien una imagen patológica. Debemos tener en cuenta que en algunos casos, cuando tenemos eventos en los que se presume una falsa acusación, las personas van a intentar mostrar toda una condición patológica o anormal frente a su salud mental. Y precisamente estos instrumentos nos permiten determinar el nivel de alteración que pueden haber en los patrones de respuesta, asimismo en los signos que discriminan estos instrumentos. Por otro lado, en el marco de la guía de medicina legal se habla de la valoración del relato. Hay que tener en cuenta acá que en dicha guía, si bien al perito se le recomienda hacer una evaluación del relato, evaluar su consistencia interna, externa, evaluar el nivel de coherencia o articulación de lo relatado, estos elementos que se articulan a dicha guía no corresponden formalmente a una valoración de testimonio, donde hay un método establecido para tales efectos que permiten determinar o identificar una serie de criterios de realidad que articulados al testimonio. Asimismo, no constituye ser un sistema de evaluación parametrizado. Si bien a nivel forense no tenemos instrumentos que nos permitan evaluar, sea en el marco de lo estadístico o sea en el marco de lo psicométrico, los relatos, sí tenemos una investigación o un cuerpo de conocimiento amplio que nos facilita determinar una serie de detalles o de criterios que vamos a encontrar en aquellos relatos que generalmente se desprenden de situaciones vividas. Y es allí donde el perito, inclusive de medicina legal, debe auxiliarse de esos métodos que están por fuera de la guía para efectos de poder determinar si un relato tiene algún nivel de credibilidad o de consistencia. Debemos tener en cuenta allí que la naturaleza de la labor pericial frente al relato no se constituye únicamente por determinar si un relato es articulado o coherente. Hay que tener en cuenta que los relatos falsos también podrían tener esas características. Es por ello que a través de estos sistemas de evaluación que no están articulados a las guías que utiliza medicina legal, nos van a permitir determinar criterios experienciales, criterios emocionales, criterios sensoriales que se articulan a aquellos relatos que se desprenden de experiencias vividas. Asimismo, articulado a ello, a todo un escenario de evaluación de consistencia externa que va a permitir darle un mayor soporte objetivo a tal evaluación. En ese orden de ideas, cuando evaluamos pericialmente a una presunta víctima de abuso sexual infantil, tenemos dos escenarios de evaluación. Un escenario que nos permite establecer la condición en ese orden de ideas, cuando la Fiscalía solicita una evaluación al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, específicamente una evaluación pericial por psicología forense, el perito allí tendrá la obligación metodológica de diseñar todo un proceso de evaluación estructurado que le permita hacer un ejercicio de diagnóstico de un antes, un durante y un después del fenómeno acaecido o investigado. Asimismo, de valorar la naturaleza del relato, pero reitero
a través de métodos estructurados, a través de métodos forenses, no simplemente a la luz de la articulación y la coherencia, porque ello constituiría una evaluación incompleta alrededor de la credibilidad del testimonio. Espero que los comentarios de hoy sean de utilidad y estaré atento a sus comentarios, inclusive a sugerencias para que revisemos nuevos temas. Hasta pronto.